doctora Nidia Calderón, decana de Consejo Regional 15, amigos todos, colegas, estudiantes. Estoy muy agradecido por la invitación de Andrés Morán para dar esta charla en mérito a, también, ¿no?, lo de que, digamos, muy importante en estos tiempos la parte del manejo inicial, ¿no?, en lo que es la atención primaria, si se quiere. En ese sentido es que hemos organizado esta presentación. Bueno, en realidad yo trato pacientes en general en una clínica, en ese sentido es un tercer nivel. Sin embargo, por razón de la docencia también estamos interesados y comprometidos con la atención primaria. Bien, vamos a hablar rápidamente qué está pasando a nivel mundial. La reacción adversa a drogas es un problema, como también lo es la multiresistencia o la resistencia a medicamentos, sobre todo los antibióticos. En este caso, por ejemplo, tenemos muertes anuales 700.000, ¿no?, por razones de reacciones adversas a medicamentos. En este caso, son 10 millones de muertes anuales, es bastante. Lo que hace que orientemos a que la medicina moderna está aumentando en razón de los trasplantes de órganos, la quimioterapia, las cirugías mayores, ¿no? Pero también hay otro tema que es el problema del mal uso de medicamentos, sobre todo los antibióticos, ¿no? En ese sentido es que necesitamos orientar nuestra, digamos, función como médicos, tratando de prevenir estas reacciones, o básicamente selección de, digamos así, por presión, que puede dar el mal uso de estos antibióticos. De manera que lo que se quiere es maximizar la curación y minimizar la resistencia. Y eso pues tiene sus beneficios, ¿no?, sobre todo rapidez en el tratamiento, menor costos y sobre todo un paciente que va a ser sanado de sus problemas. Rápidamente podemos decir que de todos los antibióticos que se dispensan en la comunidad, son el 80%, ¿no?, que realmente se usan a ese nivel. Y esto significa entre el 20 al 50% de estas prescripciones comunitarias son totalmente innecesarias, ¿no? De todo ese, digamos, gran porcentaje, realmente pues son patologías que no ameritan el uso de antibióticos, ¿no? Son otras enfermedades que no son bacterianas probablemente, ¿no? Entonces necesitamos conocer el impacto del uso racional, ¿no? En principio el fracaso terapéutico, porque las infecciones son prolongadas, con mayor riesgo de mortalidad clínica, hay recidivas, como también hay toxicidad, ¿no?, lo que dijimos al comienzo, reacción adversa medicamentosa, ¿no?, y entre ellas, por ejemplo, el mal uso de algunos antibióticos puede traer también otras infecciones como la diarrea por Clostridium difficile, y los costos económicos que cada vez son mayores, ¿no? La proyección de acá a unos años es gigante, ¿no?, de tal manera que la OMS está muy preocupada por esta situación. Esto de la presión selectiva y mecanismos de resistencia hay muchos, ¿no?, mutación, traducción, conjugación, ¿no?, el sistema enzimático, que es el que más en este momento se está viendo con las beta-lactamasas. Vamos a pasarlo rápidamente por no hacer el tiempo. Algunos determinantes del mal uso en la consulta, ¿no? Hay factores del médico que no, pues, está en duda, incertidumbre diagnóstica, falta de pruebas rápidas, y es cierto, más aún en áreas periféricas, ¿no? El miedo también médico-legal, ¿no? En algunos sitios, por cubrirse prácticamente, le dan antibióticos cuando no los necesitan. Lo otro son los factores del sistema, tiempo de consulta limitado, como ya se dijo, y un marketing farmacéutico que a veces
muchos de los colegas pueden verse tentados, ¿no?, a usar determinados nuevos medicamentos, por ejemplo. Factores también del paciente, progresión de solución rápida, como es en este caso la automedicación, que van a las farmacias y reciben los antibióticos que no debieran recibir. Bueno, acá hay algunos principios generales, digamos así, como también para tenerlos en cuenta, para evitarlo, prevenirlo. En el diagnóstico, ¿no?, tratar la infección, no tratar la colonización. Muchas veces hay muchos pacientes, por ejemplo diabéticos, ¿no?, que tienen bacteriurias, en el caso de enfermedades e infecciones por el tracto urinario, y eso no es correcto, ¿no? Evitar la antibioticoterapia en patologías virales, esto es reconocido, que un virus no necesita antibiótico. El usar la microbiología cuando esté indicado, eso sí, ¿no?, más aún si hay pues, resultados resultivos sobre todo. La selección también, usar el efecto más reducido posible, seleccionar el perfil de menor toxicidad y considerar la epidemiología local, ¿no?, que eso ya entra en el campo de la investigación. Por cierto, a veces muchos médicos están también tentados, ¿no?, de usar el medicamento más nuevo, más amplio espectro, ¿no?, lo cual no es correcto. En el seguimiento, igualmente, ver la dosis y vía de administración óptima, duración estrictamente necesaria, ¿no?, si necesita pues 3 días con acitromicina o 5 días con ácido clorhídrico, amoxicilina, suficiente, ¿no? No hay ir más allá. Y lo otro es desescalar terapéuticamente siempre, ¿no? O sea, si estábamos pues con un tratamiento muy amplio, ir bajando el efecto, ¿no?, o también el número de días. Bueno, algunas patologías que pueden verse en el primer nivel de atención, ¿no? La etiología viral, que es realmente la más frecuente. El inicio es gradual, ¿no? Los síntomas son sistémicos difusos, por ejemplo, mialgia, fatiga, rinorrea acuosa y tos seca. Imagínense una gripe, ¿no?, que siempre nos falta. Fiebre baja o moderada. En la etiología bacteriana ya el inicio no es tan gradual, es abrupto, los síntomas son fuertemente localizados, el exudado puede haber, en caso de faringes o bronquios, hay un exudado purulento, la fiebre es alta y persistente, ¿no? Acá sí, el tratamiento es antibiótico-terapia, ¿no? En el caso viral sí, el tratamiento es sintomático. En el caso de la bronquitis aguda también, muchas veces hay una confusión enorme y de frente se da tratamiento antibiótico, lo cual no es correcto, ¿no? Evidencia contra el uso sistémico o sistemático de antibióticos. La etiología es abrumadoramente viral, ¿no?, en el 90% de los casos. Esas tosecitas que tienen la tos con cierta expectoración es viral. Los antibióticos no reducen significativamente la duración de la tos, ¿no? Es sintomático, cuando es viral es sintomático. El uso de antimicrobianos aumenta el riesgo de eventos adversos graves, ¿no? Va creando problemas, va creando resistencia. Entonces la acción recomendada es fomentar el alivio sintomático y educar sobre la historia natural de la enfermedad. En el caso de bronquitis aguda, no significa que no haya pues, patologías que sean pues, evidentemente bacterianas y que requieran antibióticos. No estamos negando eso. Bueno, otro tema también es la faringoamigdalitis estreptocócica, que bueno, antes se veía un poco más, ¿no? Igualmente hay algunos criterios, ¿no?, llamados criterios de centro, en el cual hay una sospecha clínica. Luego, también en algunos lugares podemos tener un test rápido o cultivo, ¿no?, de faringe o orofaringe. Y el tratamiento de elección, en el caso de faringitis estreptocócica, que obviamente sí es bacteriano, es la penicilina oral o amoxicilina, ¿no? Imperativo clínico dice asegurar la dosis y duración completa del tratamiento para garantizar la erradicación bacteriana y prevenir complicaciones como por ejemplo la fiebre reumática, hace muchísimo tiempo que digamos, se ven mucho menos, ¿no? Igualmente las neumonías adquiridas en la comunidad, al igual que las anteriores, también hay un porcentaje grande de enfermedad viral, ¿no?
La evaluación de la gravedad, pues, pacientes que tienen confusión, frecuencia respiratoria, una taquipnea importante, presión arterial, digamos que tiene edad mayor de 65, hay que prestar atención. El riesgo para el manejo ambulatorio, cuando es un riesgo bajo, hay que seleccionar el antimicrobiano de forma empírica. Lamentablemente no hay facilidad para hacer cultivo rápido, ¿no? Priorizar el efecto reducido basado en la epidemiología local. Y esto también implica conocer, investigar qué patología tiene la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto esto, digamos, se hace un riesgo moderado por estos detalles que hemos mencionado, estos síntomas, entonces ya hay que hacer una derivación al hospital, ¿no? Esto sería la sugerencia para quienes trabajan en el primer nivel de atención. Algunas otras consideraciones que también se ven, pero no están tan frecuentes: la sinusitis, la otitis media. La sinusitis aguda, la mayoría igualmente son de origen viral. Hay un criterio estricto para antibióticos. Los síntomas que persisten por más de 10 días sin mejoría o empeoramiento clínico hay que tratarlo, ¿no? Derivar al especialista en caso de complicaciones hospitalarias o neurológicas. Y la otitis media, hay una alta tasa de resolución espontánea, también suele ser viral, manejo sintomático. Fomentar la estrategia de espera vigilante 48 a 72 horas. En niños mayores sin síntomas graves, esto se puede dar, ¿no? Pero hay que indicar analgesia como pilar inicial, porque ciertamente es muy doloroso. Y acá otro tema que sí es bastante frecuente, en este caso las enfermedades del tracto urinario, ¿no? Hay mucha tasa de resistencia comprobada, acá sí por urocultivo, ¿no? Tasa de resistencia, por ejemplo, ampicilina casi 80%, cotrimoxazol 72%, la ciprofloxacina 40%, la nitrofurantoína, bueno, todavía sigue siendo valiosa porque su resistencia es 10%. Esto cuando hablamos de patologías como la Escherichia coli, ¿no? Entonces, se necesita pues hacer una investigación en los lugares, digamos, locales, ¿no? Para saber cuál es mi ecología, en este caso de las bacterias. Bueno, en realidad el tratamiento empírico histórico está fracasando, ¿no? Y eso se da por la selección de resistencia, digamos, del mal manejo, no solamente de parte nuestra, médicos, sino también de los pacientes, ¿no? Entonces hay que hacer una rotación de alternativas que tengan un bajo impacto ecológico. Bueno, perdón, ok. En ese sentido es que aparecen estas infecciones urinarias con bacterias que son las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? En la comunidad. Y en ese sentido es que estas enzimas son las que están causando resistencia y más recientemente multiresistencia, ¿no? Cuando son resistentes a más de 3 familias de antibióticos. Entonces, el impacto clínico es la emergencia de la comunidad de E. coli, Klebsiella pneumonia, productoras de Blin. Son las más frecuentes en este momento, diríamos, en la gran mayoría de lugares, ¿no? País, obviamente inclusive, ¿no? Ok, entonces acá hay una alerta, dice: inactivan por completo la penicilina, cefalosporina, y no solamente esto, ¿no? Que son los de bioral que suelen ser usados, no se puede. Entonces hay que usar ya tratamientos que son, digamos, un poco más potentes, de más amplio espectro, y también, digamos, por la vía endovenosa. Ok, las cistitis, que son probablemente las más frecuentes en la mujer, se suelen tratar con nitrofurantoína y fosfomicina, ¿no? Por la resistencia muy baja que tienen en el momento. Esto puede ir cambiando, ¿no? Va a depender mucho de la dinámica que se dé en un área determinada.
Obviamente los fármacos a evitar empíricamente en un momento, la ampicilina, la penoxazol, la quinolona, obviamente todas las penicilinas que también están acá, la amoxicilina, ¿no? Tal vez algunas amoxicilinas con ácido clavonónico pueden funcionar, pero las tasas de resistencia en la comunidad se dan entre más de 40 a 70%, lo cual es bastante. Entonces hay que tener algunas reglas, ¿no? Utilizar siempre pautas cortas para minimizar el daño ecológico y la microbiota. Entonces, una de esas, pues obviamente, es saber utilizar los antibióticos, digamos, cuando son necesarios, nada más, ¿no? Porque a veces puede ser que la persona tiene alguna sintomatología que realmente no es una infección urinaria, no es una cistitis, ¿no? Tal vez, a veces, pues, las mujeres sobre todo aguantan la orina, ¿no? Y tienen molestias, un poco más de hidratación puede solucionar. La bacteriuria sintomática también no es motivo de tratar, ¿no? ¿Cuándo no tratar? Pacientes ancianos institucionalizados pueden tener este problema, pacientes portadores de sonda vesical también que pueden ser, digamos, contaminantes, no necesariamente infección urinaria. ¿Cuándo es obligatorio tratar? Mujeres embarazadas, obviamente es necesario cuando es privado en el primer trimestre, el diagnóstico en ese tiempo, profilaxis previa a procedimientos urológicos invasivos. Esto yo antes no estaba muy satisfecho, pero cada vez es más, ¿no? El uso, y bueno, obviamente lo hacen los urólogos, ¿no? Porque ciertamente se ha visto que tienen razón. En el caso de la infección recurrente, hay estrategias no farmacológicas, como es el aumento de la ingesta hídrica, la micción postcoital, ¿no? El aseo, ¿no? De repente no uso de pañales, estrógenos tópicos cuando es necesario, sobre todo para personas, mujeres posmenopáusicas, a fin de restaurar la flora vaginal. Y la profilaxis antibiótica, estrictamente como último recurso, pues requiere la evaluación de especialistas, ¿no? Hay recidivas, reinfecciones, ¿no? Que ameritan ya un estudio individualizado, ¿no? Puede ser que sea una cuestión no solamente de estilo, digamos, de vida, sino también puede ser estructural el problema, ¿no? Tendrá que hacerse estudios de imágenes por parte de especialistas, ¿no? O citoscopías. Ok, entonces eso es lo que debemos evitar en lo posible, ¿no? Hay un manejo de este problema que sí es problema de infecciones urinarias, que yo diría que es la que más se ve en el área, en el campo de la medicina interna en cuanto a infecciones. Las citus o infecciones del tracto urinario en varones siempre deben ser consideradas infecciones complicadas, ¿no? La verdad es que una infección en varón, el avance es mucho más rápido que en la mujer. Por alguna razón pasa, ¿no? Es mandatorio descartar afectación, hipertrofia prostática, que va a ser tema creo que más adelante. Pacientes diabéticos también tienen un mayor riesgo de complicaciones y tienen patógenos atípicos, requieren seguimiento clínico estrecho, control glicémico estricto como parte del abordaje. Muchos pacientes que viven con bacteriuria, digamos, asintomática, ¿no? Que son diabéticos, ¿no? Y no por eso se los va a tratar necesariamente con antibióticos. Insuficiencia renal, también precaución absoluta, contraindicación de nitrofurantoína, con filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ajuste de dosis obligatorio según el aclaramiento de la creatinina, obviamente no solamente para nitrofurantoína, para cualquier otro medicamento antibiótico que tenga pues que pasar por el riñón para su metabolismo. Ya estamos terminando lo más rápido posible. Lo otro es un manejo más, digamos, racionalizado con los urocultivos, ¿no? Porque en realidad cuando llega un paciente acá en las zonas, digamos, del primer nivel, el tratamiento probablemente tiene síntomas, le hacen un examen de orina, sale una leucocituria, ¿no?
y se le da un tratamiento empírico de inmediato en espera de un urocultivo, que es lo ideal, ¿no? No sé qué tanto pues en un centro de salud tengan todas estas posibilidades, sobre todo urocultivo, pero eso debería ser. Terapia empírica, es el inicio rápido, saben la gravedad de epidemiología local, que si también no tenemos una epidemiología local, hay que darlo pues, como dice, a ciegas, empírico. Y el antibiograma, bueno, lo mismo que tenemos para el urocultivo, una vez que crece ya se hace los estudios de sensibilidad, ¿no? Ya sea con, bueno, cualquiera de las técnicas que exista. Y luego finalmente el desescalamiento terapéutico, ¿no? Que hay que ir bajando el espectro, ¿no? A lo que sea más eficaz. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta por parte del público? Por favor, levante la mano para pasarle el micrófono. Bien, sí. Felicitaciones, Fernando. Es una excelente ponencia, pero creo que debemos proyectar ya que tenemos alumnos en esta sala, que es muy importante, porque de verdad sí existe, ¿no? Un abuso muy masivo, muy extendido de los antimicrobianos, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? Creo que muchas veces los médicos, en aras de asegurar un tratamiento o un prestigio, deja antimicrobianos, cuando el mayor porcentaje, como lo has dicho, de las infecciones, sobre todo en los niños, son virales, ¿no? Y en adultos también. Sabemos, ahora ya es más fácil, yo creo que eso debemos hacerlo saber, ahora es más fácil conocer cuáles son los virus que generalmente están circulando, ¿no? En muchas áreas. Yo creo que de repente acá ya en Tarapoto se cuentan, no lo sé, de repente con algunos test de pruebas PCR rápidas que nos ayudan a incluso a saber qué está circulando en el medio. No se debe usar de manera, digamos, indiscriminada, pero de alguna manera ir monitoreando, ¿no? Periódicamente cuáles son estos gérmenes que están circulando, para que los jóvenes, ¿no? Médicos jóvenes, que son los que generalmente llegan siempre al primer nivel de atención obligatoriamente por su salud, ellos sepan realmente hacer un seguimiento adecuado de los pacientes que tienen, para que estén seguros que realmente se están frente a un proceso viral, frente a un proceso bacteriano, y de ellos depende justamente el seguimiento del paciente, que es lo que no hacemos. Damos un tratamiento y le decimos, véngase la otra semana, en 10 días, sé que termina el tratamiento y no sabemos qué pasó en todo ese tiempo. Al segundo día de repente ya no tiene ni piel, no tiene nada, ¿no? Entonces hay ahí un abuso irracional. Y lo que más, ahora hay estudios que están haciendo, por ejemplo, en Cayetano Heredia, donde dice por qué está habiendo todos estos resistentes a los antimicrobianos. No solamente es porque hemos recibido previamente antimicrobianos, sino porque ahora estamos viendo que incluso en los criaderos de aves, ¿no? Las avícolas, les dan tratamiento antibiótico a las pollos, a las gallinas, todo lo demás, y ahí es donde empieza ya y nosotros requerimos de esos alimentos, de ahí es donde nosotros empezamos a hacer esa resistencia misma en los antimicrobianos, cuando después tienen que ser usados en nuestras personas, ¿no? Entonces, lo importante en la atención primaria es el seguimiento diario, periódico de los pacientes que veamos, para estar seguros que estamos frente a un proceso viral o un proceso bacteriano. Gracias. ¿Algún comentario adicional?